Dios les bendiga, Dios les guarde. Les habla los pastores Giovanni Yeme y Jacqueline Ruz de Yeme. El tema de hoy es la impaciencia. La palabra hebrea para paciencia es sabianut. Significa literalmente soportar o sufrir la virtud. Consiste en soportar o sufrir algo desagradable o doloroso, sin aumentar el sufrimiento. Por eso es que la palabra de Dios dice que el amor todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo espera. En 1 Corintios 13:7 nos dice: el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Por eso vemos que muchos matrimonios, hay muchos casos que uno ve que una pareja soporta tanto. Y a veces uno se pregunta, ¿cómo es que fulana aguanta tanto a fulano? Y viceversa. Y muchas veces se versa, ¿cómo es que fulano aguanta tanto a fulano? A fulana. Entonces vemos que sin amor, en el amor, sin amor, no tenemos la capacidad de aguantar. Sin amor, las cosas es difícil aguantar tanto si no hay amor. Lo que nos ayuda a soportar las aflicciones, las vicisitudes, las pruebas, es el amor. Si no hay amor, el hombre no aguanta tanto. Tira la toalla. Si no hay amor, si no hay amor, la mujer no aguanta tanto. Tira la toalla. Porque el amor es el motor que nos impulsa cada día a seguir hacia adelante, a vivir con valor en medio de las adversidades de la vida, aun cuando la incomprensión corte nuestra risa, aun cuando una traición nos hiera, aun cuando nuestro mundo esté hecho en pedazos. Es el amor que nos ayuda a soportar tanto al hombre como a la mujer. Y este amor prevalece en medio de las adversidades de la vida. Amén, gloria a Dios, así es. Vemos que aquí estamos comenzando un poco con la paciencia para luego entender qué es la impaciencia. Vemos también que el concepto de la paciencia es muy valorado y está asociado a la fe, la esperanza y la confianza en el tiempo de Dios, a menudo expresado a través del verbo cavar, que significa esperar con esperanza y expectativa. Vemos que cuando hablamos de parejas que no son cristianas, ahí se puede aplicar la parte de el amor. El amor todo lo soporta, todo lo espera. Y lo hemos visto, lo vemos cada día eso. Pero cuando hablamos específicamente de unas personas que son hijos o hijas de Dios, ese amor va ligado a la fe, como lo dice aquí. Que está asociado, la paciencia está asociado a la fe. Porque cuando esa mujer está esperando en una promesa de parte del Señor, esa mujer ama, por eso es que ha soportado, pero también tiene fe. Cuando dice, yo le creo a Dios lo que Él dice en su palabra. Yo creo lo que Él me dijo. No importa lo que yo vea, no importa lo que me digan, yo espero. ¿Por qué? Porque hay una promesa. Y cuando hay una promesa que dice la palabra del Señor, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Pero como el tema de hoy es la impaciencia, pero ahorita estamos tratando la paciencia para entender qué es la impaciencia. Entonces, una mujer de Dios que entiende eso va a ser paciente. ¿Por qué?
porque tenemos que recordar, o viceversa, un hombre, porque tenemos que recordar que las cosas se hacen a la manera de Dios, en el tiempo de Dios, no en el de nosotros. Entonces, cuando está ese hombre con impaciencia, esa mujer con impaciencia, ahí hay problema. Porque es fácil de que el enemigo allí le ministre, es fácil que se deje arrastrar por el enemigo. Y las consecuencias van a ser negativas. Recuerden que cada decisión que todo hijo o hija de Dios, el matrimonio tome, siempre va a tener consecuencias. Dependiendo de la decisión que tome, consecuencias de bendición positiva o una consecuencia negativa de maldición. Entonces es necesario entender este punto, porque nosotros o las parejas que están esperando en el Señor no pueden caer en la desesperación, en la impaciencia, aparte que no es un atributo que viene de Dios. La paciencia es fruto, parte del fruto del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en nosotros, eso se tiene que manifestar, la paciencia. Y el que le falte paciencia, por eso es que el Señor tiene que procesar a la pareja. Por eso es que el Señor tiene que procesar, si es al hombre o a la mujer, porque se tiene que desarrollar ese atributo, esa es parte del fruto que es la paciencia. Y si vemos que la paciencia está ligada con la fe, estamos fallando en la fe, ahí se va a demostrar, se va a expresar, se va a manifestar, es la impaciencia. Y vamos a cometer muchos errores. El matrimonio va a cometer muchos errores. Entonces muchas veces nos preguntamos, pero ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué estoy viviendo esto? ¿Qué está esperando en Dios? Pero cuando se está moviendo en impaciencia, allí la impaciencia prácticamente es pecado. Porque todo lo que contradice la palabra, se quebranta la escritura, es pecado. Si una persona es impaciente, ya le está dando, de hecho, lugar al enemigo. Le está abriendo una brecha. Y eso trae problemas aún más en el matrimonio, porque toma decisiones fuera del tiempo de Dios. Toma decisiones no guiadas por el Espíritu Santo, porque el Señor no va a obrar en la impaciencia. Amén. Amén. Vemos que todo lo que no proviene de fe es pecado. Amén. Entonces, para que un matrimonio agrade a Dios, se necesita fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Todo aquel que se acerca a Dios debe creer que Dios existe, que Él es galardonador de lo que le buscan. Dios premia a aquel que espera con paciencia en Él. Aquel que no se desespera esperando la promesa de Dios para verse cumplir en su matrimonio. Y eso lo hace Dios. Vemos que Gaba es una palabra hebrea que significa esperar con esperanza y expectativa, no de forma pasiva, sino activa, con fe. Se usa para describir lo que espera en Dios, como en Isaías 40:31. Nos dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Vemos que la impaciencia se considera una forma de incredulidad que surge cuando se duda de la palabra y los tiempos de Dios. En otros ejemplos bíblicos. Amén. Por ejemplo, allí también podemos agregar, cuando se habla que Cabas, que significa esperar con esperanza y expectativa, no de forma pasiva, sino activa y con fe. Allí estamos viendo, por ejemplo, qué podríamos allí para demostrar. Tenemos que demostrar, como dice la palabra del Señor, que nuestra fe se tiene que demostrar con hechos, no solamente con palabras, que la fe sin obras es muerta. Entonces, es muy fácil decir, yo tengo fe,
Pero ¿de qué manera, con qué ejemplo nosotros podemos demostrar que tenemos fe en esa espera en Dios? Que cuando se me presente un conflicto, yo no me desespere, yo no me impaciente, sino que yo diga, Señor, este hombre está en tus manos. Padre, esta mujer está en tus manos. Señor, hoy ocurrió esto, aquello, pero yo te creo a ti. Yo sé que ese hombre es tuyo. Tú me diste a mi palabra que ese hombre te iba a servir. Y eso es lo que yo creo. No importa lo que haya pasado hoy, no importa lo que me dijo ayer. Pero tu palabra dice esto, y eso es lo que yo creo. Porque dice la Biblia que la fe sin obra es muerta. No basta solamente hablarlo, sino creerlo en el corazón, pero hay que, con obras, expresar esa fe. Entonces tenemos que entender que en el matrimonio no es color de rosa, no es todo perfecto. Recuerdo que estamos lidiando con diferentes caracteres, cada quien tiene su forma de pensar, más cuando uno de ellos no es cristiano, ¿no? Ella no es cristiana, él no es cristiano, es más difícil de llevar. Pero si nosotros entendemos en sí lo que es el principio bíblico y de qué manera el Señor nos está guiando a cómo nosotros manejarnos en el matrimonio, vamos a ver la victoria. Sabemos que el enemigo siempre va a usar a la persona, a la que no es cristiana, para hacernos la guerra. Tenemos que estar conscientes de eso. Entonces yo no puedo quedar derribada, destruida, porque me dijo él esto, porque ella me dijo esto y me hirió. Porque no tenemos que ver las cosas de una manera natural, tenemos que ver que el enemigo se está moviendo allí, que está detrás de la persona. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra guerra no es contra, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, huestes de las tinieblas. Nuestra lucha es con lo que está operando dentro de la persona. Y si tú estás consciente de que lo que está operando dentro de la persona es el enemigo, para traer división, para traer pleito, para traer contienda, para afligirte, para que te pongas a hablar cosas, declares cosas que son contrarias a la palabra. Si tú estás consciente de todo eso, tú no vas a caer en las trampas del enemigo. El enemigo puede hablar y decir lo que sea, pero de tu boca solamente tiene que salir lo que dice la palabra. Padre, yo te creo. Tu palabra dice que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre que se arrepienta. Tú me diste una promesa, Señor. Y eso es lo que yo creo. Entonces Dios también nos ha llamado a nosotros a ser prudentes. La mujer debe edificar su casa. Tenemos que ser prudentes con la pareja que tenemos y hasta viceversa. Si un hombre cristiano está con la mujer que todavía no se ha convertido, también debe ser muy prudente y tiene que sobrellevar las cosas y esperar en esa promesa del Señor. Amén. Y vemos unos ejemplos bíblicos. ¿No? La historia. Okay. Los ejemplos bíblicos, la historia de Abraham y el rey Saúl, que se usan para ilustrar las consecuencias de la impaciencia y la falta de fe, como se menciona en los pasajes de la Biblia. Vemos en Génesis 21, vemos las consecuencias que acarrió a sus vidas de no haber esperado en Dios, de que esa pareja se desesperó, esa pareja se impacientó. Entonces, ¿qué hicieron? Que bueno, ya hemos entrado en edad y las promesas del Señor no se han cumplido. Vamos a ver cómo se cumple esa promesa. Sara le dice a Abraham que se llegue la esclava. Ahí vemos todos los problemas que acarrió el matrimonio por haber tomado decisiones antes de esperar el tiempo de Dios. Y cómo esa esclava Agar fue echado con su hijo de la casa de Abraham. Eso es consecuencia de haber tomado decisiones precipitadas, de no haber esperado en la promesa de Dios. Entonces, cuando usted y yo no esperamos la promesa de Dios, vemos que acarrea consecuencias funestas a nuestro matrimonio, a nuestras vidas.
Porque cuando usted y yo esperamos el tiempo de Dios, se la vida que la bendición de Dios, un proverbio, es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Eso es cuando usted y yo esperamos el tiempo de la promesa de Dios. Entonces, por eso de no haber esperado la promesa de Dios, Sara y Abraham tuvieron consecuencias con sus vidas. Y eso trajo la separación del hijo de Abraham, de Agar. Por eso, porque no esperaron el tiempo de Dios. ¿Qué nos enseña esto? Usted y yo debemos esperar el tiempo de Dios. Lo que Dios ha dicho de ti, de mí, ha dicho de su matrimonio, de su hijo, se va a cumplir. No importa los años, llueve, truene o vente, se va a cumplir. Si Dios te lo dijo, se va a cumplir. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su promesa. Y es por eso que debemos esperar con paciencia la promesa de Dios. Amén, amén, así es. Allí en ese mismo caso, ¿verdad?, de Abraham y Sara, ¿cuánto tiempo fue que estuvo esperando Abraham por esa promesa? 25 años pasó. 25 años para ver esa promesa cumplida. Entonces vemos que las cosas de Dios para con el hombre son un proceso. Y el ser humano tiende a ser impaciente. El ser humano tiende a desesperarse. Porque Dios le da una palabra y quiere que ya esta semana, mañana, pasado, este mismo mes ya se dé. Dios me cumpla. Ya quiero ver el hombre transformado ya en este mes. Ya no voy a esperar más. Y nosotros queremos hasta mandar a Dios. Ya yo no te voy a esperar más. Ya yo tengo ya 2 años en este plan. Entonces nosotros tenemos que aprender. Tenemos que moldearnos a Dios. Vemos como el pastor estaba diciendo con Abraham y Sara, que la impaciencia con la promesa divina, ya ellos tenían una promesa. Dios ya le había hablado a Abraham que le iba a dar descendencia, ya esa promesa estaba. Entonces Dios le prometió a Abraham y a Sara que tendría un hijo, pero la espera que se hizo larga. Pasaron 25 años. ¿Ustedes creen que Dios no sabe eso? Nosotros tenemos 1 año, 2 años, la pareja 3 años esperando al hombre que se convierta, la mujer que se convierta 5 años. Dios sabe todas las cosas, lo que usted está pasando, lo que usted está sufriendo, Dios sabe. Pero nosotros no podemos mandar a Dios. Nuestra postura es creerle a Dios, esperar en Dios y con fe, con paciencia, no con impaciencia. Si esa impaciencia se desespera usted, entonces Dios la está trabajando. Y Dios tiene que ir desarrollando en usted esa paciencia. Y van a venir más cosas que tiene que vivir, más tribulación. Porque Dios tiene que desarrollar esa parte de fruto en usted. Entonces vemos que la espera se hizo larga, la pareja se impacientó y decidió tomar medidas que para ayudar a Dios. Ellos quisieron ayudar a Dios. Sara quiso ayudar a Dios. Entonces tomaron a Agar, la sierva de Sara, como su esposa para tener un hijo. Aunque la Biblia menciona a Sara, pero él también es responsable porque él pudo haber dicho no. Ya Dios habló, dio una promesa. Vamos a esperar en el Señor, en Dios. Y él no dijo nada, sino que aceptó todo. Por eso es que los dos son responsables. Entonces, ¿cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esa decisión que tomaron? El conflicto y los celos surgieron en la familia entre Sara, Agar y Abraham. Trajo consecuencias. Y eso mismito pasa hoy en día en el matrimonio, en el hogar. Por ser impacientes, por no esperar la promesa de Dios, por no esperar que Dios obre en una situación, en algo que se presentó en el matrimonio, queremos nosotros ayudar a Dios. No esperamos que Dios obre, sino que humanamente nosotros obramos. Y desde el momento que nosotros obramos, ya Dios no hace nada, porque lo estamos haciendo nosotros. Y tenemos que tener cuidado con eso.
Se presentó una situación, quédese tranquila, busque a Dios en oración. Métase en ayuno y órele al Señor. Padre, aquí estoy. Señor, pasó esto, pasó aquello, Padre. Y empieza ahí a hablar con su Dios. Presente todas las cosas delante del Señor. Le pídale a Dios que intervenga, que obre en esa situación. Y le aseguro que Dios va a obrar y va a hacer. Esa es la manera. Pero si usted no tuvo paciencia, entonces usted en vez de actuar con sabiduría, usted vino, se lanzó y se formó aquel pleito. Y usted dijo y el otro dijo. Y aquel terrible, la situación que se presentó. Entonces ese carácter en nosotros también tiene que cambiar, tiene que amoldearse a la palabra, alinearse a la palabra. Entonces, ¿cuál fue el resultado? La consecuencia a largo plazo. Que la impaciencia y la decisión de tomar a Agar como su esposa tuvieron consecuencias duraderas, como el resultado entre los descendientes de Ismael y los de Isaac, que continúa hasta el día de hoy. Ese conflicto está vivito. Fíjense, ya ha pasado tantos años, y ese conflicto sigue peleando por tierras. Y tantos años han pasado por una decisión, por una mala decisión que se tomó. Para que ustedes vean lo delicado cuando está allí operando la impaciencia. Que se toma una decisión, interviene uno, no esperando el momento de Dios, no esperando la voluntad de Dios, no esperando la guía de Dios. Y fíjense lo que allí se puede manifestar. Es terrible. Entonces Dios nos llama a ser pacientes, a no ser impacientes. Cualquier cosa que se presente, tenemos que buscar a Dios en oración, presentar a Dios lo sucedido, y Dios va a obrar y Dios va a intervenir. Por eso es que la paciencia es la buena actitud que nosotros tenemos ante toda situación. Si usted perdió la paciencia, ya ahí hay problema. Ahí tiene usted que ser procesada o procesado, porque Dios tiene que trabajar en todas esas áreas de su vida. Amén. Así es. También otro ejemplo que podemos ver del rey Saúl. Dios le dijo a Saúl, espera. El profeta Samuel le había dicho que espera hasta que él llegara para ofrecer el sacrificio. Y Saúl se impacientó, se desesperó, se dejó llevarse por la ansiedad de la angustia en medio de la espera. Adelantó el proceso. Al haberse adelantado al proceso, a la espera, pecó contra Dios, ofendió al Señor. No tuvo la suficiente fe para esperar en el Señor, suficiente confianza. Eso le acarrió consecuencias funestas a su vida. Fue desechado como rey. Fue desechado por Dios. Dios le dio la espalda a Saúl, a él y a su descendencia, porque no pudieron esperar con paciencia al Señor. No tuvieron la suficiente confianza. Entonces, cuando nos dejamos invadir por la duda, vemos que la duda no nos deja avanzar. Es pecado. La duda es pecado, la duda trae atraso, trae desasosiego, angustia a la vida de las personas que se dejan llevarse por la duda. Hoy Dios quiere que nuestro matrimonio, usted y yo, aprendamos a esperar en Él. No importa el tiempo que pase, Dios tiene el control de todo. Y Él es fiel a su palabra. Lo que Dios te prometió se va a cumplir. Tarde o temprano. Hay que pedirle al Señor cada día
Señor, dame paciencia. La capacidad de esperar sin desesperarme. La capacidad de esperar en ti sin angustiarme. Entonces cuando uno llega a ese estado, a tener paciencia, es un indicador de que uno conoce a Dios. Conoce a Dios a quien uno le sirve. Porque para llegar a ser paciente es necesario que seamos procesados. La paciencia no se llega de la noche a la mañana. Tú tienes que tener vivencia. Y es por eso que Dios nos permite pasar por diversas pruebas. Dice que sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosas algunas. Por eso Dios permite que tú pases por adversidad, por angustia, por momentos de sinsabores. Es cuando usted y yo somos procesados, es ahí que aprendemos. Si no pasamos por pruebas, no crecemos. Si no pasamos por pruebas, no aprendemos. No maduramos. No se forja nuestro carácter. Nuestro carácter se forja a través de la prueba. Y por eso Dios permite que tú pases por prueba para forjar tu carácter. Para que usted conozca quién es Dios. Para que usted se acerque a Él y reconozca y pueda decir como Job, de oída te había oído, mas ahora mis ojos te ven, por tanto me aborrezco, me arrepiento en polvo y ceniza. Entonces, después que usted pasa por la prueba de esas vicisitudes, usted puede decir, mira, yo sé que Dios existe, es grande. Él ha obrado en mi matrimonio, ha restaurado mi familia, ha cambiado a mi esposa, ha cambiado a mi hijo. He visto la gloria de Dios. Entonces, es para que usted glorifique a Dios. Y Dios manda que aprendamos a esperar en Él pacientemente. No se impaciente a causa de los malignos, sino espera con paciencia en Dios. Y verá cómo tu matrimonio va a cambiar. Cómo Dios te va a glorificar en tu matrimonio. Cómo Dios va a hacer grandes cosas en tu matrimonio. Porque cuando usted le cree a Dios, todo es posible. Y eso es lo que Dios te insta hoy. A esperar en Él pacientemente. A no dejarse llevar por la desesperación, por la angustia, por la impaciencia. Sino que espere con paciencia en Él y verá la gloria de Dios. Gloria a Dios, bendito el nombre de Cristo. Vemos también ahí, en el caso de rey Saúl, ¿verdad? Aparte de la impaciencia, allí se manifestó dos cosas, la impaciencia y la desobediencia. Vemos que Saúl era el rey de Israel y él debía esperar a Samuel para ofrecer un sacrificio antes de ir a la batalla. Tenía que esperar al sacerdote, al profeta, para ofrecer ese sacrificio antes de la batalla. No le correspondía hacerlo al rey. Sin embargo, ahí vemos que el rey Saúl perdió la paciencia. Lo hizo él mismo, sabiendo que no podía, no le tocaba. No le correspondía. No le correspondía. Para que ustedes vean la impaciencia, lo que puede llegar a llevar a ser a un hijo o una hija de Dios. A hacer algo, a quebrantar la palabra, a desobedecer a Dios, a cometer errores. Y cada acción que nosotros hagamos, eso trae consecuencias, claro que sí, negativa o positiva. Y vemos que lo hizo él mismo y no esperó al profeta. Entonces las consecuencias, ahí vemos que su acción de desobediencia y de hacer algo que no le estaba permitido, por un acto de ¿qué? De impaciencia, se desesperó. ¿Y cuál fue el resultado? Vemos que le costó el reinado. Dios le quitó el reinado. Dios lo rechazó como rey porque no obedeció a su palabra.
Entonces, cuando nosotros actuamos bajo impaciencia, vamos a pecar. Porque de por sí la impaciencia es pecado, porque es contraria a la obediencia, que es parte del fruto del Espíritu Santo. Contrario a la paciencia. Es contrario a la paciencia. Entonces, si la paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo y la persona es impaciente, ya eso es pecado. Y cuando la persona camina, obra en impaciencia, claro que el resultado va a ser negativo. Ya de por sí ya está desobedeciendo delante de Dios. Y eso va a llevar una cosa a la otra. Pecado tras pecado. Porque le abre la puerta al enemigo. Allí entran cosas en la persona. Y eso va a traer más problemas en el matrimonio. Va a empeorar la situación. Entonces tenemos que pedirle al Señor, como decía el pastor, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dentro del matrimonio se podría decir que el mayor porcentaje donde se manifiesta la impaciencia casi siempre es en la esposa. Y lo vemos allí en Sara. Lo vemos en Sara. Como ella se impacientó, le buscó a Agar, a la esclava, para que tuviera con su marido, porque ella quería un hijo. Y ella sabía de la promesa, pero se impacientó. Veía que estaba pasando los años, no veía nada. Y cuando la persona se impacienta, pierde la fe. Recuerden que la fe sin obra es muerta. Entonces cuando yo digo, no, yo veo que nada, está pasando los años, Dios no está haciendo nada, le voy a ayudar. Ya cuando uno interviene, ya uno está obrando sin fe. Porque ¿dónde está la fe? Si le estoy buscando una mujer a mi esposo para tener un hijo. Dios dio una promesa, pero han pasado años. Entonces no va a cumplir. Entonces yo le voy a ayudar. Y eso que hizo ella, fíjense la consecuencia, que hasta ahora se está viendo. Se está viendo. Entonces tenemos que trabajar esa área en nosotros. Tenemos que trabajar esa área en cada uno de nosotros. Que el Señor nos ayude. Y el hombre, por supuesto, que hay hombres también que tienen problemas de impaciencia, pero más que todo se ha visto en la mujer. Entonces tenemos que trabajar esas áreas. La mujer sabia edifica su casa. Más cuando el hombre no es cristiano, la mujer se necesita de mucha paciencia, pero mucha paciencia. Cuando el hombre no es cristiano. Pues y cuando la mujer no es cristiana, sino que el hombre sí, también va a necesitar de mucha paciencia. Entonces solamente nos puede ayudar el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Por eso que tenemos que estar constantemente en ayuno, en oración y pidiendo a Dios mucha dirección y sabiduría. La mujer sabia edifica su casa. Hay que pedirle mucha sabiduría a Dios para actuar conforme a su voluntad y no que actuemos nosotros, no que sea nuestra carne, que no actuemos en impaciencia, que el Señor nos ayude para tener paciencia en todo. Porque cuando nosotros tenemos paciencia, esa perfección, como dice su palabra, nosotros nos perfeccionamos. Entonces el Señor, por eso que el Señor tiene que trabajar en nosotros en esa área. Amén. Y confiar siempre en la promesa del Señor. Si el hombre o la mujer no es cristiano, confiar en esa promesa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa se va a cumplir, tarde o temprano. Pero hay que esperar con paciencia en Dios. Entonces, cuando esperamos con paciencia en Dios, vamos a ver cumplir esa promesa de nosotros, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Que Dios bendiga su matrimonio, que Dios bendiga su vida, que Dios bendiga a su familia en esta noche. Dios le guarde, Dios le bendiga a todos. Vamos a orar por los matrimonios. Padre, Dios Todopoderoso, te bendecimos, te damos gracias, porque la familia, Señor, el matrimonio fue creado por ti, fue instituido por ti, Señor. Te pedimos que en el nombre poderoso del Señor Jesús, que tú guardes y bendiga a cada pareja, a cada matrimonio, Señor. Tú conoces por lo que están pasando. Tú conoces sus luchas, Señor. Permita que puedan esperar pacientemente en ti. Pido una cobertura especial sobre cada matrimonio. Todo ataque del enemigo en contra de la familia, de los matrimonios,
en el nombre poderoso del Señor Jesús sea inoperante. Cada matrimonio esté cubierta con la sangre de Cristo, cubierta bajo el abrigo del Altísimo. Oh Señor, gracias porque tú vas delante de nuestro matrimonio, tú vas con nosotros. Tú estás en medio nuestro, Señor, no estamos solos en esta lucha. Te pedimos tu bendición y la fuerza como la del búfalo para seguir hacia adelante, esperando en ti con paciencia. En el poderoso nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.